Hola familia, ¿qué tal? Un día más, soy aquí en el vestuario, hoy capítulo ya número 62 y hoy nos vamos hacia Nicaragua, previo paso por Huesca, aquí tenéis la camiseta que acredita de dónde empezamos hoy. Hoy os presentamos a Pablo Gallego. Pablo, bienvenido al vestuario. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí, estar contigo y espero que pasemos un rato genial. Seguramente lo vamos a pasar muy bien, pero primero de todo, Pablo, vamos a decirle a la gente quién nos puso en contacto nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo a Kimet de Cool Crab. Veo que llevas una camiseta muy top de las suyas, que desde aquí vamos a tirar un poco de publi para que la gente, pondremos el link a sus redes para que la gente entre y compre esos camisetones que tienen, tío. La verdad que darle las gracias lo primero por habernos conectado y luego tengo ya varias camisetas que son de una calidad, además con momentos icónicos del fútbol que a mí me encantan y bueno, esta en particular me gusta mucho de Brasil, de Pelé y hay una de diseños espectaculares, así que lo recomiendo todo, Skull Crab ahí, vamos. La verdad que son unos camisetones para esas fiestas de pueblo y para esas fiestas guapas, ¿eh? Salir con la camisetita muy top aquí con Pelé, con Messi, con Maradona, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy top. Sí, la verdad que sí, otro nivel. Pablo, la primera pregunta que siempre hacemos aquí en el vestuario es la siguiente. ¿Quién es Pablo Gallego para que la gente del vestuario te pueda conocer un poco más? Bueno, un chaval de Huesca, siempre muy apasionado por el fútbol y que después de muchos años, pues ha conseguido vivir del fútbol, que al final es su pasión y ha podido hacerlo en distintos países y vivir muchas experiencias. Yo creo que ese sería el resumen. Algunos me dicen trotamundos del fútbol, otros obrero del fútbol, otro soñador, pero bueno, yo me definiría como un chico que ha cumplido sus sueños con creces y que sigue disfrutando y amando lo que hace. En el pasaporte seguramente tienes un montón de sellos, ¿no? De todos los sitios por los cuales has pasado con el fútbol. Sí, la verdad que han sido 8 países en los que he tenido la suerte de jugar, pero muchísimos otros, pues jugando competiciones internacionales, haciendo pretemporadas, y son experiencias que jamás en la vida me hubiera imaginado que podía vivir. Además, cuando yo era jovencito, veía mucho, bueno, seguía mucho el fútbol, la guía marca, los cromos, y me parecía muy curioso cuando un jugador español salía a jugar al extranjero, porque antes no era tan común, y luego haber podido cumplir el sueño de jugar en tantas primeras divisiones, en países tan chulos, pues como jugar en Primera División de Grecia, Primera División de Hong Kong, Primera División en Nicaragua, entre otras, es algo que para mí ha superado mis expectativas con creces. Pablo, vamos a esos inicios, ¿eh? ¿Cómo nace el amor por el fútbol de Pablo? Bueno, siempre me gustó de manera innata, lo jugaba en el colegio y la verdad que eso se me daba bastante bien, eso me daba también un poco de liderazgo dentro de lo que era la clase y por motivos de trabajo de mis padres ellos me apuntaban a judo y a natación. Me acuerdo con 6 años, ya casi 7, que metí tanta presión a mi madre que un día me fue a apuntar al equipo del barrio donde jugaban la mayoría de compañeros del colegio y ahí empezó un poco mi periplo y la verdad que de joven pues, destacaba bastante. Me fui a probar luego con el Peñas Oscenses, que era un equipo que ya jugaba fútbol 11 en Alevín, y de ahí jugué hasta cadete de primer año. Siempre pues Alevín, acababa jugando con el infantil División de Honor lo acababa jugando con el cadete División de Honor, siempre iba bastante subido de categoría, y en cadete de primero pues tuve la suerte que metí muchos goles, fui al Campeonato de España con la selección de Aragón, y ahí es cuando ya se produce la primera experiencia un poco con 14 años, casi 15, que me ficha el Real Zaragoza Uh -huh. para su cadete División de Honor y me voy a vivir a la residencia de futbolistas. O sea, pasaste del fútbol de tu pueblo prácticamente a metiendo goles, ir saltando categorías hasta llegar a Zaragoza. ¿Cómo fue para Pablo firmar por el equipo más grande de la comunidad aragonesa? Yo es que ahora mismo no recuerdo que ningún jugador de mi club, del Peñas, haya pasado directamente a Zaragoza. Había algunos que iban a clubes afiliados o que los llamaban para pruebas, entonces fue algo muy anómalo que yo venía de jugar el Campeonato de España y estar con jugadores del Zaragoza de un año más, porque yo fui convocado de primer año. Pero fue algo surrealista, como que no me lo creía. Me acuerdo que me cogió el coordinador, que se llama Salvatierra, y me dijo, mira, el Real Zaragoza manda una carta, te quiere para el año que viene. Y yo me acuerdo que tenía mucha inseguridad, no quería irme. Y mi entrenador era Luis Ausaberri, que es un jugador súper histórico de la historia del Huesca, creo que es uno de los jugadores con más partidos, y me dijo, llegó a jugar el Atlético de Madrid, Luis, un señor mayor, aún vive, le tengo mucho cariño, me dijo, mira, aquí no te puedo enseñar más, porque como cadete de primer año has metido muchos goles, eres titular indiscutible, y te recomiendo que te vayas al Zaragoza, y creo que eso me dio la fuerza y la determinación para irme al Real Zaragoza, que como te digo, aquí en Huesca teníamos siempre ese complejo de inferioridad y parecía que te costaba dar el paso porque igual
ni nosotros mismos nos creíamos lo bien que lo hacíamos, empezando desde los entrenadores. Y Luis Auzaberri, como te digo, una referencia del Huesca, que había jugado el Atlético de Madrid también en su día, que me diera ese impulso, me dio muchísima fuerza para coger el reto. ¿Y cómo recuerdas esa etapa en el Zaragoza donde pudiste disfrutar y aprender en la residencia y vivir lo más cerca de un equipo en ese momento profesional a lo que habías vivido? A ver, el cambio fue duro porque al final de ser referencia en el equipo pasas a que el primer torneo de pretemporada vas contra el Villarreal, juegas 20 minutos, luego vas contra el Español y juegas 15 y claro, tú estás acostumbrado a jugar todo y más y ser una pieza súper importante, pero la verdad que fui de menos a más, empecé a trabajar con Alberto, que era un preparador físico muy bueno que tenemos, que falleció prematuramente, pero le tengo un montón de cariño y me empezó a hacer escalera de coordinación, que todos tenían una coordinación espectacular, yo no había visto una escalera en mi vida. Y luego con el paso de la temporada, me acuerdo que Jorge Ortiz, que era la referencia, empecé a ir con la selección española sub-16, empecé a subir con los juveniles y ahí agarré el puesto y creo que acabé la temporada en Cadete División de Honor con 30 y pico goles, o sea que fui de menos a más y una vez que cogí el puesto ganamos la Liga del Campo del Monte Carlo 3-4, metí hat-trick, metí partido en el torneo de Murchante, me acuerdo un gol al Osasuna, un gol al Barça, o sea que empecé a ser importante de poco a poco, pero me acuerdo que el choque de llegar a un equipo, ser un jugador más o de los últimos de la plantilla, cuando había estado acostumbrado siempre a ser un jugador hiper destacado, ¿no? Infantil, que era un enano, y a jugar con los cadetes de División de Honor, pues fue un salto súper fuerte que me costó gestionar, pero la verdad que luego los años lo disfruté un montón, aprendí muchísimo y al final estabas con los mejores. El Real Zaragoza en su día ya era una de las canteras mejores de España y aprendí muchísimo, Esas temporadas en el Zaragoza te ayudaron a dar el salto al Huesca, si no me equivoco. ¿Cómo se gestionó ese cambio, el volver a casa, entre comillas, ¿no? Un poco. Bueno, yo hago una temporada muy buena en Juve Liga Nacional, creo que quedo segundo máximo goleador, jugando ya de extremo, ahí era delantero, me tiran un poquito más a la banda con Juan Carlos Beltrán, que ahora es entrenador de Utebo, muy buen entrenador, ha tenido muy buena trayectoria Tudelano, pero un entrenador que me marcó porque creo que dentro de la estructura del fútbol base era una persona que premiaba mucho la meritocracia, ¿no? Perfecto. Cuando en esos tiempos había un jefe de la cantera que no es el que me fichó a mí, me fichó Chirri, y justo a mí me ficha Chirri y en octubre lo echan y llega Ernesto Bello, que prácticamente traían los descartes del Barcelona, de Las Palmas, del Madrid, y creo que en ese tiempo se perdió un poquito la meritocracia. Y Juan Carlos Beltrán era un tío que ponía a los que mejor estaban, luego al final de la temporada lo subieron a la Juvenil División de Honor y me subí a entrenar varias veces, pero acabando la temporada de segundo máximo goleador deciden o jugar otra temporada en el Juvenil Liga Nacional o cederme a un Juvenil División de Honor con la idea de volver de tercer año a Juvenil División de Honor. Entonces ahí es cuando entra en juego José Abarca y Petón, que me dan la oportunidad de, mira, vas a estar con el Huesca, con el Juvenil División de Honor, que no tenemos filial, vas a estar entrenando con el primer equipo en segunda división, y así fue. Volví a estudiar segundo de bachiller a Huesca, entrenaba con Onésimo Sánchez prácticamente todos los días, me acuerdo pues Marco Navas, Sastre, Gilvan Gómez, Roberto, un plantillón, Andrés Fernández, tengo unas fotos, yo cumplí los 17 en octubre, pero empecé a entrenar con ellos con 16 y fue prácticamente un sueño, ¿no? Y como no había filial, digamos que el Juvenil División de Honor era el segundo equipo. Claro. Y fue una experiencia magnífica, también me sirvió para sacarme el bachiller y volver un poquito a casa y para hacer 2 años magníficos en Juvenil División de Honor con el Huesca. ¿Y para ti qué era tu casa realmente, el volver allí y disfrutar de esas experiencias? Quizá en ese momento pensaste que era lo más cerca que podías estar del fútbol profesional, ¿no? Lo toqué con la punta de los dedos porque el primer año hago buena temporada, sí, le metí los 2 años al Barça, metí goles al Mallorca, hice goles importantes, no hice muchos goles, creo que la primera temporada hice 6, la segunda 8, pero la segunda temporada estuve muy cerca, porque se retira Robert García Toral, el capitán del Huesca, muchos años, el lateral, y lo ponen del entrenamiento de entrenador del Juvenil División de Honor, y me acuerdo, meto gol al Barça, en el Minestadi, que acabamos perdiendo, y hago un partidazo en Mataró, y me dice, he hablado con Quique Hernández y vas a jugar la semana que viene, vas a entrar en dinámica y seguramente juegues en segunda división porque Gilvan Gómez se ha entrenado, o sea, se ha lesionado porque vemos que está teniendo una dinámica muy fuerte. Luego son enigmas que nunca sabrás, ¿no? Claro. En teoría esa semana iba a jugar en segunda división, nunca llegué, ese año prácticamente no entrené ningún día cuando el anterior lo había entrenado, bueno, cosas raras que pasan en el fútbol, pero me quedo con la satisfacción de que el recién retirado capitán del Huesca y en ese momento Quique Hernández tenían mucha fe en mí. Luego pues hay proyectos de club, sé que no les gustó que yo me hubiera formado en el Zaragoza porque una vez que te hacen contrato profesional tienen que pagarle, intereses ocultos que hay detrás del fútbol, pero me
Y te digo que me dio mucha satisfacción que un exjugador y capitán histórico creyera que yo podía en ese momento ya dar el salto a segunda división. No se dio, pasé al Almudévar al año siguiente, que era el filial en tercera división, viví una temporada de ensueño ya por ir pasando un poco, 37 partidos, 37 de titular con 2 entrenadores distintos y uno expulsado. Imagínate saliendo de juvenil, que fue algo espectacular, y luego ya el año siguiente el Huesca no se sabe si va a subir, si va a quedarse en segunda o en segunda B, porque el Murcia lo descienden, y nos suben a 12 jugadores a entrenar con el primer equipo. Es así que todos los jugadores van bajando. Pablo Alfaro se enamora futbolísticamente de mí, me mete a jugar contra el Sabadell y contra el Lleida partidos de pretemporada muchos minutos. Otros de equipos de la provincia, pues contra San Lorenzo de Flumen, que jugábamos partidos Garañén, jugábamos partidos de provincia que eran muy chulos en esa época. Y la primera jornada me mete contra Las Palmas a jugar, dejando en la grada pues a Leverna, a la Fito Miranda, jugadores que habían venido con mucho cartel, y creo que eso a mí a nivel emocional fue espectacular, pero creo que eso a nivel de club a mí me hizo mucho daño, ¿no? Porque estar dejando jugadores que ganaban muchísimo dinero por meterme a mí, creo que no me hizo un favor realmente. Debuté en la primera jornada, que siempre digo que eso a mí me dio una fuerza espectacular, porque la mayoría de jugadores debutan en la última jornada cuando ya no te juegas nada. Cuando no hay nada en juego ya. Y yo debuté en la primera, que eso me deja un trago muy dulce, pero sí es verdad que perdimos en casa 1-3, entonces entran las dudas, y Pablo Alfaro a la sexta jornada, por desavenencias con la directiva, más que por resultados, se lo ventilan. Entonces me quedé ahí un poco, pues bueno, con lo que me ha costado cumplir el sueño, ahora me quedo un poco atrás. Y nada, volví a jugar después de 6 jornadas, volví a jugar un poquito con el Almudévar, y digamos que pasé del todo al nada en prácticamente un poco tiempo. Me acuerdo que me escribió Emilio Larraz a través de una persona del cuerpo técnico para el Zaragoza B, y yo le dije, joder, ahora que estoy más cerca que nunca del primer equipo, que estaba en dinámica toda la pretemporada, digo, no tengo pensado irme al Zaragoza B, aún así te agradezco. Como te digo, en 2 meses todo se torció y bueno, volví a estar con el Almudévar. Al final son esas situaciones, ¿no? Esas decisiones, decisiones de terceros muchas veces, el que hacen que una carrera pueda decantarse hacia un lado o hacia otro totalmente. Sí, al final son cosas que no dependen de uno. Yo, como te digo, agradezco mucho la oportunidad, porque me hace debutar Pablo Alfaro, que no es un cualquiera en el mundo del fútbol, todos sabemos la trayectoria que tiene. Y el año anterior, bueno, Onésimo no me hace debutar, pero Onésimo siempre hablaba conmigo, le dice que al final tenía 16 y cumplí 17 entrando con él, ¿no? Y hablando de esa etapa, que no me quiero desviar mucho, el año pasado estuve en el Barbastro y justo me expulsaron, que la segunda tarjeta roja, una me la sacaron en tercera división y otra el año pasado en segunda red. Y estaba yo con los cascos, que fui a acompañar al equipo a hacer noche en Vitoria y a entrenar el día siguiente, y me encontré a Gerardo Izaguirre, que no lo reconocí porque he visto tantas caras estos años, que era el preparador físico de Onésimo, y me hizo muchísima ilusión que después de haber pasado 14, casi 15 años, él se acordara de mí, me tuviera mucha estima y me dijo, joder, claro que me acuerdo de ti. Él me vino a saludar y yo casi que me quedé un poco pillado porque lo reconocía. Soy Gerardo, ¿te acuerdas de mí? Ahora está en el Alavés. Y digo, sí, hostia, Gerardo. Dice, qué bien ibas, chaval, o sea, qué condiciones tenías. Y digo, hostia, que después de 15 años, que con toda la trayectoria que ha tenido, que ha sido preparador físico en un montón de equipos de primera división, una persona se acuerde de ti, creo que eso te genera una satisfacción enorme, ¿no? Esas son las cosas que digo, ¿no? Que se acuerdan de ti, que no subías como un juvenil para cumplir expedientes, sino que te tenían en consideración. Luego que Robert García Toral está a punto de meterme en dinámica de segunda división, que nunca sabremos lo que pasó, y luego que Pablo Alfaro pues me hace debutar. Creo que son las satisfacciones muy grandes. Me quedo con la espina clavada, que al final me hubiera gustado más jugar con el equipo de mi ciudad, pero con la satisfacción de que mucha gente tiene un recuerdo muy, muy grato de mi paso por el club. Quizá esas situaciones te llevaron a lo que viene ahora, ¿no? A empezar ese periplo de salir del fútbol español. Pasaste por varios equipos más, pero empieza el modo aventurero, ¿no? Grecia, Nicaragua, Albania, estos fueron los 3 primeros países que te vieron fuera de España. ¿Cómo fue esa llegada de Pablo a Grecia y esos cambios tan diferentes, ¿no? De Grecia a Nicaragua, Nicaragua a Albania, o sea, un poco parece que giraste la bola del mundo, ¿no? Y donde daba el dedo, ahí iba Pablo a jugar. Bueno, te quiero contar un poquito una etapa, sin alargarme mucho, que bajo del Huesca y el Almudévar iba genial. De hecho, hicimos playoff, pero no pudimos jugarlo, hicieron playoff porque ascendieron. Entonces ahí me bajan y el equipo está de puta madre, y me dice el entrenador David Navarro, ostras, te voy a meter de lateral porque el equipo está genial y tú físicamente ahora vienes sobrado con el primer equipo y creo que puedes romperla. Hago un partidazo en la Ciudad Deportiva contra el Zaragoza espectacular,
pero me lesionó, no me había pasado nunca, yo creo que psicológicamente, el shock de haber estado con el primer equipo y haber bajado, y me recuperé hasta final de enero. Y en la última semana de enero volvemos a jugar la segunda vuelta contra el Zaragoza. Y hago un partidazo, no sé lo que pasa, que rompo la banda, la segunda parte que todos se cansan, un partido embarrado, yo que soy fútbol muy físico, hago 4 o 5 arrancadas y estaba Manolo Villanova y Carilla, que era el entrenador del Sariñena, que era el único club que había en segunda B de Aragón, aparte del Huesca. Y me fichan, pero fue de la noche a la mañana. Me vieron y me llamaron al día siguiente. Está Pablo, ¿cómo estás? Estamos buscando jugadores y te vimos ayer como un cañón. Y eso me cambió un poco la carrera. Porque voy 6 meses, juego en el Sariñena 12 partidos, creo, y ahí me ve el Cacereño y ya pues eso, juego 2 años el Cacereño que son espectaculares, le hago un doblete al Racing de Santander, quedo segundo mejor jugador de Extremadura mi segunda temporada en el Cacereño, en el 11 ideal de segunda B, nominado mejor jugador del mes con Borja Iglesias, con Pere Milla, o sea que digamos que eso me puso en el radar de todos los jugadores, de todos los equipos extranjeros. Me llama el Getafe B, pero yo no me voy porque ya no era sub-23 y firmó en el Lealtad, ya de segunda B, ya con la idea de irme al extranjero. En el Lealtad juego todo con Roberto Aguirre, que es el entrenador del Oviedo B, le meto gol en pretemporada del Oviedo, muchas cosas. El caso bueno, que en invierno me llama el Larissa de Grecia y ahí ya no hay mucho que pensar. Te vas a Primera División de Grecia, que me acuerdo cuando salía de entrenar, que era un 14 de diciembre, cuando me mandaron el precontrato, que estaba esperando un precontrato del Aris de Limasol. Y ahí en Gijón hacía un frío en el día de fiesta. Me acuerdo que salgo esperando el Aris de Limasol y me dice el representante, no, que nos vamos a Grecia, que nos ha mandado un contrato antes el Larissa. Me acuerdo que se me puso la piel de gallina, o sea, eso nunca se me acordará, el frío tocando el metal de los vestuarios de estos antiguos y se me puso la piel de gallina, yo ni me lo creía. Y llamé a mi madre y le dije, mira, que me ha pasado esto, me ofrecen 6 meses con opción a 3 años más y me dice, pero es verdad, mira a ver que no te esté engañando ningún representante. No, que es verdad. Y nada, pues eso fue espectacular. Fui a Primera División de Grecia, voy un poco rápido porque si no... Tranquilo. Y nada, firmó el 18 de diciembre, llego ahí, me mete en presión, me encuentro un montón de Chimo Navarro, que había jugado en Primera División en el Elche Valencia, Nico Varela del Cádiz del Murcia, Paul Hurtado de la selección de Venezuela, todos jugadores que para mí habían sido referentes siempre. O sea, un impasse. Me encontré a Milik, que venía de los Asuna de segunda división, de haber jugado poco, medio a prueba, porque a prueba. Ellos vienen a prueba, pero que si se quedan firman ya 200 o 300 mil. No es una prueba al uso. Kitin Bala, que venía de jugar, estar 6 meses sin equipo, pero de jugar en la Bundesliga. El otro fichajes eran Tiquito de la Primera División de Portugal, Yanis Ikaunis, el capitán de Letonia, que venía del Metz de Francia. Yo venía en lealtad. El día de la presentación yo decía, no voy a jugar ni los jueves. Tú mirabas así y decías, ¿qué he hecho yo, no? Mataleta, que venía de jugar en la selección de Sudáfrica, que venía del Orlando Pirates, que es el equipo este que juega al Mundial de Club. Increíble. Bueno, claro que nos dan Abraham, el capitán de Chipre, de la selección, Farkas, Eurocopa con Eslovaquia, Parma, Kievo Verona, o sea, me pegó un cambio de dimensión espectacular. Dije, no voy a jugar ni los jueves, madre mía. Bueno, el caso que me dan 3 días de fiesta, pero ya acaba de firmar. Y me llega el representante con el presidente y me dicen, te vamos a hacer la prueba de gases. Si no estás para firmar, te vamos a descartar. Lo siento, porque esto es así. Imagínate qué presión me metieron. Corrí en la cinta, que yo no había corrido tanto en mi vida, casi me da un síncope. De hecho, ficharon a Matías Fernández, que era un jugador que venía de Quilmes en Primera Argentina, dijeron que había hecho mala prueba de física y lo descartaron, ¿eh? Hostia. Se tuvo que volver, o sea, que eso era serio. Fichó y le pido al club, mira, no quiero irme estos 4 días porque quiero ponerme a tono. Me voy a entrenar con el filial, que yo ya pido permiso, hacemos un amistoso contra un Cuarta, juego una parte y meto 2 goles. Y ya todos los periódicos de AEL, Pablo Gallego entrena por idea propia con el filial y mete 2 goles contra el equipo Tirnava, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y ya todos pendientes. Se lesiona Nico Varela, el uruguayo que juega en mi posición, y Abraham estaba tocado. Unos nervios. Me convoca el 4 de enero contra Alberia y no me había llegado el transfer. Hostia. Estaba convocado el día de antes, no me ha llegado el transfer, madre mía. Y estuvo a punto Sakis Cholis de ponerme de titular. Y me dice, no te voy a poner titular porque es tu debut en primera y sé que te pueden pasar mal a jugar los nervios. Pero vas a jugar seguro. Me coge la charla antes de empezar y ya me dijo lo que iba a hacer. ¿Sabes? Vas a jugar abierto en derecha, tal cual. Al descanso, perdiendo contra Alberia, el equipo en descenso. Gol de Toni Calvo, exjugador del Barcelona, de equipos ahí en España. Estaba Iván Malón en ese equipo, estaba, creo que era Roberto, un equipo que jugó un español que jugó en el Getafe, o sea, tiene un montón. Sí, el pequeñito del Valladolid, del Osasuna, era un montón de españoles. Y yo, madre mía, tú, una sinfonía de silbada cuando se iban al descanso. Dice, Pablo, ven aquí, pame, en griego me habla un poco. Que vas a entrar, tú en la derecha, estábamos jugando en rombo, tú en la derecha y Kuchanikulis en la izquierda, vamos a abrir los extremos. Bueno, Kuchanikulis es una leyenda de Grecia también. Yo cagao.
pero acababa más no poder. Me acuerdo que no quería ni ver el balón. La primera jugada, minuto 49, me llega un balón en medio campo y me pongo a correr como si no hubiera un mañana, no mira atrás. O sea, si hubiera habido una puerta me hubiera chocado. Sigo corriendo, yo potente, sigo corriendo, llego a la frontal del área y pego un tiro, rozando el palo y todo el estadio. Hombre, ya está. Y me empezaron a aplaudir y creo que ahí se me quitaron los nervios. El segundo balón hago un centro chute y le pego al larguero y todo el estadio ya loco. La tercera la cojo, hago un cambio de ritmo, bueno. Y la cuarta, abro un balón, me voy al área, me la centran y gol. 1-1. En minuto 54. Capitán, capitán. Se cayó el estadio. Al minuto 60 nos expulsan a Dodó, que era la estrella del equipo, que ha jugado muchos años en Champions y tal. Y nada, con 1-1. Digo, madre mía, ahora achicando agua. Y llegan Aslidis, que era un griego que teníamos un talento descomunal, pasado de peso, pero uno de los talentos más grandes con los que juega en mi carrera, y mira que juega en muchos equipos. Y nada, ganamos 2-1. Achicando agua, ganamos 2-1, le damos la vuelta, nada, mejor jugador del partido, entrevista en el once ideal, y todo muy bonito. Por ir un poco rápidos. Juego la semana siguiente contra Platanías, vuelvo a jugar contra Platanías porque era un partido aplazado, doy una asistencia, bueno, me renuevan 3 años. Por ir un poco rápido con este tema, que si no acabamos, el Huesca pone una denuncia porque yo firmé con 23 años, pero ellos se agarran a que la temporada natural empezó en junio, cuando yo jugaba en España, que tenía 22. Vale. Entonces hay un vacío legal, yo firmo 3 años, el mejor contrato que hubiera tenido en mi vida. Y nada, no puedo jugar porque la ficha está bloqueada, el club griego dice que yo tengo 23, porque en octubre cumplí 23 y yo firmo en enero, el Huesca dice que 22, lo pasé fatal, me salió una M inguinal y al final me pasé desde marzo prácticamente hasta septiembre que no podía jugar y el club era, si esto lo solucionamos rápido, que tenemos razón, vas a jugar al día siguiente. Renuncié a los 3 años y me quedé en nada. Me vi de lo que te digo, de que se peleaban por mí un montón de clubes de Europa y representantes, a estar entrenando con el Sariñena de tercera y el Juventud de primera regional, esperando a que me desbloquearan la ficha y llegaran a un acuerdo. Hostia. Llegaron a un acuerdo que se acabó de cobrar el 2019, que me llamó el Manolo Torres, que estaba en ese entonces en el Huesca, y en ese entonces me llaman del Valladolid B, del Lorca, muchos equipos de Moldavia, ligas menores de Europa, pero el Estelí me hace una oferta potente económicamente, o sea, potente en comparación con las otras. Y digo, Nicaragua. A ver, Real Estelí, pelea títulos, juega tal. Y cogí, aparte del dinero era bueno, no vamos a ser hipócritas, y me planto los últimos días de diciembre con las posibilidades que había descartado que eran de menos dinero y una posibilidad de irme al Ural de Rusia, pero no firmado, sino que me hacía una invitación formal de que querían verme unos días porque el preparador físico me había tenido en el Huesca, o firmar directamente el Estelí, que me decía, mira Pablo, es el último cupo de extranjero, si no fichas tú, vamos a fichar a otro. Y nada, decisiones de la vida, dije, más vale pájaro en mano que ciento volando, y me fui a Estelí. Y así un poco te puedo contar lo random que fue mi entrada al Estelí, que no sabía ni dónde estaba Nicaragua, con todos mis respetos, porque ahora soy nicaragüense, ¿no? Y nada, así llegó al Estelí. Jugamos 6 meses, metí 8 goles, me revaloricé bastante, metí gol en la final, perdimos el título en el episodio 94, pero me gané el amor de la afición, y ahí fue el primer periplo, de Grecia a Nicaragua. Y de Nicaragua, Pablo, te vas luego a Albania, ¿no? Bueno, firmo en otro proyecto de Grecia con Charalampidis, un entrenador, el Aeginiacos, muy potente. Vuelvo a Grecia, digo, hostia, genial, porque me he ido a Nicaragua, me ha servido para volver al Aeginiacos. Toda la pretemporada contra Alerta de Berlín, contra la Alguada de Qatar, en Austria, en Eslovenia, en Bulgaria, una pretemporada de élite, Serbia. El 28 de agosto nos llaman. Mira, que hay nuevos propietarios, por eso hemos invertido este dinero, pero que no pagaron a tiempo los impuestos del año pasado y solo vamos a poder inscribir jugadores de menos de 23 nacionales. Hostia. Nada de extranjeros. Nos quedamos colgados, nos dan un par de meses y me quedo en el aire, me llama el Badalona, tal. Y habíamos jugado contra un equipo en pretemporada y el Castrioti, ese equipo de Albania, estaba también haciendo la pretemporada en esa ciudad y unos directivos me habían visto jugar. Entonces sale en la prensa, me llama un equipo de Grecia de segunda división, el Apollon Pontou, pero digo yo es que ya no quiero saber nada de Grecia, porque las 2 veces que venía a Grecia, problemas. Me lo han liado, sí. Claro, entonces me llaman y me dicen, mira, que nos reunimos ahí con un directivo de búlgaro que hay en tu equipo que va a llevar un poco la operación y si estamos de acuerdo en todo, es un equipo que acaba de subir a primera pero que quiere pelear Europa. Bueno, en Salónica nos reunimos, todo genial. Al día siguiente con el directivo y su chofer vamos por carretera a Albania, ya no quedaban días. Imagínate que está a 150 por ahí por esas carreteras de Albania, una locura.
Nada más pasar la frontera, nos para con un madero del stop el policía de Albania, como aquí en la guerra, y nada, le dio 50 euros, que íbamos a 150 y seguimos. Corrupción primera de Albania, nada más llegar. Y nada, Día uno, corrupción, tic verde. yo cuando llego a la reunión de la comida, espectacular. Que un restaurante genial que tenía el presidente, un montón de comida, música típica de Albania y todo el mundo le daba dinero para aparentar a ver quién tenía más dinero. Dijo, hostia, por lo menos aquí cobraré. Y hoy mucho de mí, ¿sabes? Pero cuando llego al campo de entrenamiento ya un bajón. Un césped ahí que no había por dónde cogerlo. La verdad que había calidad en el equipo porque luego hay jugadores. Para que veas, la elección que me dejó Albania me dejó la elección más grande de mi carrera. Unas condiciones complicadas, pero de ahí han salido jugadores, era el Di Marcu, que ha debutado con la selección absoluta de Albania, Julian Segi, que ha debutado con la selección absoluta de Albania y está en Rumanía, Roger Junior, que venía de segunda de Brasil y ha hecho traspasos millonarios en el club de Rumanía, juega en Arabia Saudí, Charles Atsina, que jugó en el Alcorcón en segunda división y estaba ahí, y Nicolás Stepovic. Y la moraleja que me dejó eso y que me abrió la mente, que yo era muy cerrado de pensar que, bueno, solo en las ligas buenas hay buenos jugadores. Ahí me di cuenta, yo no aguanté toda la temporada. Que esos jugadores aguantaron toda la temporada porque tuvieron el valor de, ostras, aunque no me estén pagando, voy a seguir. De aguantar y que luego han hecho unas carreras espectaculares en unas condiciones que aquí, según que jugadores de tercera división, no aguantarían porque estamos acostumbrados aquí que en España todo sea perfecto. Se ha hecho una carrera y son de las lecciones más grandes que me ha dado en mi carrera futbolística. Darme cuenta que en todos los equipos y en todas las condiciones hay jugadores de muchísimo talento. Que aquí en España tenemos la fortuna que nacemos con entrenadores preparados, que tenemos infraestructuras geniales, que hay un montón de posibilidades de crecer, que igual un entrenador en preferente, que es la sexta categoría, te puede estar dando un día a día espectacular. Y bueno, ese aprendizaje me dio en Albania. Dejé la huella, que fue el primer español en la historia en marcar en competición oficial, pero ya llevando un par de meses no cobraba o me daban migajas. Venga, 800 euros te adelantamos. Vivía en una pensión completa, por lo menos un hotel genial, y tenía desayuno, comida y cena, no perdía dinero. Pero venga, Pablo, sí, toma 800 euros, que es que hay problemas. Cuando yo le pregunto a mis compañeros, no hemos cobrado desde junio, que empezamos la pretemporada. O sea, dije yo, esto es imposible. Claro. Y bueno, por ir avanzando, me voy del equipo, me llama Livernians de Malta, porque me voy en noviembre, y me dicen, ven aquí que queremos ver hacer lo mismo de siempre, las pruebas médicas, te pagamos, hacer las pruebas médicas, conoces el club. Hago las pruebas médicas y las rompo porque físicamente he estado muy bien. Y me dice Stefano Sanderra, que era un entrenador italiano, Pablo, genial, así va a ser, vienes en enero, tal, te vamos a mandar el contrato en estos días. Yo, vale, genial, me vuelvo a España, me manda el contrato, me voy a ir a Livernians, que al final es el equipo que juega siempre la previa de la Champions, el único equipo que tiene ciudad deportiva en Malta. Y nada, me llama Dani Aso y me dice, ostras, Pablo, que tenemos un proyecto chulo de intentar salvar al Teruel, me hace una inversión fuerte, me paga prácticamente lo que iba a cobrar en Malta, me lo paga en segunda B, que sabes que eso es complicado, sí. ¿Sabes cómo está el fútbol en España? Y nada, también me llamaba la atención porque era el único grupo de segunda B que me faltaba de jugar, había jugado el 1, el 2 y el 4 y me faltaba el 3, y digo, mira, una historia más que apuntar. Y nada, estuve ahí en el Teruel, íbamos 8 puntos por debajo del descenso, hicimos una remontada épica, pero a la última jornada del Cornellá se jugaba el ascenso y después de haber hecho una remontada de ganar al Castellón, ganar al Lleida, nos quedamos a las puertas. Fichamos, fueron 10 jugadores en invierno que llegamos al equipo y nada, pero me salieron buenos partidos contra el Barcelona, B contra el Español, B contra el Villarreal, B, que al final son los que tenían visibilidad. Y ahí vuelve una de las primeras decisiones muy controversiales que la gente no entendió. Yo podía seguir en segunda B, me llama el NK Bravo, que acaba de subir a primera de Eslovenia. Hostia, que Eslovenia pues es una categoría que está chula dentro de Europa. Claro. Y digo, no, que yo tengo la espina clavada y que quiero volver a Nicaragua. Voy a volver al Real Estelí, no pueden echar un extranjero, y como el presidente del Real Estelí y del Managua tienen buen rollo, me llama el del Managua. Dice, mira, Pablo, vamos a jugar por primera vez en la historia de la Champions de Centroamérica y quiero que vengas, tal, no te podemos ofrecer tanto como el Estelí, pero es una oferta competente. Digo, venga, vamos para allá porque quiero volver a como sea. Tenías el mono de volver a Nicaragua. Sí, lo tenía antes de ceja y mucha gente dijo, ¿pero qué hacer? Los verdad me decían, te estás pegando un tiro en el pie, vuelvan otra vez a Nicaragua, pues de Eslovenia, que es una liga de primer mundo y al final, pues, Eslovenia es un país genial porque yo había estado de pretemporada, me parecía que era un país espectacular. Tenía igual en mi mente mucho más infravalorado de lo que realmente me encontré. Un país súper limpio, gente educada, campos de juego en unas condiciones espectaculares, igual que en Austria, pero yo tenía ese mono. Y nada, llego, hacemos pretemporada en Costa Rica, meto gol, me va muy bien y al final ya tenía ese buen pozo en el Estelí. Pero no te creas que fue fácil, porque la primera jornada entró de suplente, porque hay una norma que un juvenil tiene que ser siempre titular, entonces lo suelen meter arriba. Sí, siempre. Lo más fácil es poner a uno de arriba que no moleste, ¿no?
y como ya tenían los 2 de antes, pues me tocó a mí salir al descanso. Ahora es más complicado porque por tienes ejemplo, que hacer... ¿lo puedes meter de titular y al minuto 2 cambiarlo? No, tiene que jugar mínimo 45 minutos, pero es que al final del semestre tiene que haber hecho 1000 minutos y sub-17, 400, que me parece una barbaridad. En 6 meses, ¿eh? Porque los torneos duran 6 meses. Claro. Bueno, el caso que entré al descanso, ando con una rabia, porque había metido gol al Pérez León en Costa Rica, venía yo con ganas de comerme el mundo, venía espectacular en mi mejor edad. Me acuerdo que llegó al descanso, salgo, un contraataque, empieza a correr, no se la paso a nadie, me la cambio de pierna, meto gol. 1-1, empatamos ese día. Empieza a mandar callar al entrenador, digo yo, me viene el asistente, hago un partidazo, me viene el asistente el día siguiente, que es un fenómeno. Ahora está de entrenador principal en el Walter Ferretti, Steve López, y me dice, Pablo, ¿pero qué te pasa? Que te dimos que te pusiste un poco nervioso. Digo, no, yo he hecho una apuesta muy grande por venir aquí, yo lo siento si parecía que fui mal compañero, pero yo quiero jugar. Ya prácticamente no me volvieron a sacar del equipo. Metí el primer gol de la historia de la Champions contra el Motagua en Managua, en el Estadio Nacional. Fuimos campeones de Copa, perdimos la final de Liga en la prórroga y metí gol en la final de ida que ganamos 1-0. Y fui elegido mejor jugador de la Liga y mejor jugador de Copa en enero de 2020. O sea que imagínate cómo cambió de la primera jornada al final. Por eso muchas veces yo le digo a los chavales que, joder, yo entiendo que todos tenemos ansia por jugar, pero lo que es dar una vuelta a veces, entrar con la mentalidad que se hubiera entrado al descanso, voy a entrar pasota porque este entrenador no tiene ni pajorera idea, ¿no? Hablando mal. Sí, sí. Siempre cuento que nunca ha sido un camino de rosas, ¿no? Porque la gente luego ve lo bueno. Joder, Pablo, qué genial que has ganado 3 títulos. Pero no ve las finales que has perdido, no ve los momentos complicados, injusticias que te ha podido tocar vivir. Y nada, fueron años geniales. El año siguiente lo mismo. Volvemos a ser finalistas, perdemos la Liga, pero vuelvo a salir mejor jugador de la Liga. Aunque en esa época me comentas, Pablo, que eso es enero de 2020, poco después estalla la pandemia. Claro. ¿Cómo gestionaste o cómo se gestionó la pandemia allí en Nicaragua? Aquí en Europa veíamos que estadios empezaron a jugarse partidos sin gente tal cual. Allí ¿cómo fue la cosa? Fue súper duro porque no se paró. Primero la directriz del gobierno es que no había COVID, que teníamos que seguir normales, solo sin gente en los estadios. Y luego ya empezaron a ver que la cosa se puso seria, se empezaron a tomar medidas, pero tenían claro que no querían parar, también porque se dieron cuenta que fue una oportunidad de patrocinadores, de crecimiento empresarial increíble. Y la verdad que no hubo dentro del campo deportivo no hubo ninguna enfermedad de alguien que se pusiera grave ni nada por el estilo. Seguimos jugando, yo con un poco de tensión porque al final mi hermano es sanitario, tenía mi familia, mi abuelo mayor. Pues bueno, y mi abuela pues con preocupación, pero nada, al final salimos adelante, nos siguió un montón de gente. Yo me acuerdo que fui el jugador más buscado en Transfermarkt un montón de días seguidos porque todo el mundo veía la liga nicaragüense y yo en ese momento andaba como en mi prime, por decirlo así, ¿no? Fueron prácticamente mis mejores torneos. Y nada, subcampeones, y el año siguiente es un año complicado porque fichamos extranjeros y no llegan por la pandemia. Yo me vuelvo a España y llego un día antes. Esto es fuerte, ¿eh? Sin entrenar, un día antes de empezar la liga. Hice la pretemporada con el Tarazona, que subió a segunda B porque David Navarro me llamó, que es el que había tenido en Almudévar, y me dice Emilio Aburto, entrenador, que ahora lo tuve en el Managua también: no, Pablo, no vas a jugar, tranquilo que no vas a jugar, que sé que vienes de viaje y tal, y además no has entrenado, sería una falta de respeto. Empatando a 0, me dice al descanso: venga, Pablo, que vas para adentro. Llegué de noche, me fui a hacer unas fotos a la Catedral de Managua para las redes. Pablo está de vuelta, tal. Me ha reventado. Y yo en mi mente ni me preparé, pensaba que no iba a jugar. Bueno, ganamos 3-1 y meto el 3-1 yo, además de cabeza, me quito la camiseta, formamos el espectáculo ahí, y a todo el mundo, bueno, empezamos la temporada súper bien. ¿Qué pasa? Que los extranjeros no acaban de llegar porque era venezolanos y brasileños, había restricciones. En septiembre me traigo a Diego Peláez, que había jugado conmigo en el Teruel, Mirandés, Marbella, Cultural Leonesa, Sabadell, un jugadorazo de quilates, y nos vamos a la Champions de CONCACAF, que hago un partidazo, me dan mejor jugador del partido y eliminamos por primera vez en eliminatoria directa a un club salvadoreño, que ahora se ha hecho porque el fútbol en Nicaragua ha crecido un montón, pero en 2021 no se había hecho jamás. Meto el segundo gol en los penaltis que había fallado el primer compañero de Panenka, que se hace súper viral en Nicaragua, ¿no? Porque dicen que no te pusiste nervioso, fue espectacular. Y nada, acabó el torneo corto con 9 goles en 6 meses, que eso pues bueno, es bastante porque al final si te metes el primero acabas con 16 goles siendo jugador de banca. Y se empieza a rumorear lo de la nacionalización. Me llama el Puerto Viejo de Primera División de Ecuador, que ofrece un traspaso mínimo de $40.000, pero al final acaba contrato, ¿no? Estuvieron a punto de cogerlo.
me dice el club, mira, si haces el esfuerzo y te quedas, te vamos a nacionalizar porque el seleccionador te ha pedido. Y bueno, me llamó la Alianza de El Salvador, me llamaron de Bolivia, el Real Potosí, un montón de clubes. Digamos que esa es la época que más novias he tenido. Pero bueno, aposté a estar nacionalizado. Empiezo a entrar en diciembre de 2020, que aún no tenía la nacionalidad con la selección, sabiendo que me iba a salir el pasaporte, con tan mala suerte que me sale a principio de marzo y me rompen el tobillo a final de febrero. Hostia. Me rompen el tobillo parcialmente, me ponen un montón de corticoides y sigo jugando sí, no, sí, con un vendaje hasta el empeine, con una lesión que requería prácticamente cirugía. En España hubiera sido cirugía. Unos corticoides que la verdad no me reaccionaron muy bien. Aún así acabé el torneo corto con 6 goles. Llegué a hacer goles importantes. Pues me decía el entrenador, juega lo que puedas. Si puedes 30 minutos, entrena 2 días y juega, ayúdame. Porque el equipo no iba muy bien ese torneo. Y nada, lo hice, le salvé el culo a Emilio varias veces porque entré del banquillo y metí los goles o metí el gol de la victoria y nada, no eliminamos en semifinales al Estelí, pero volvemos a perder la final. Y nada, digamos que ese fue el impasse porque me llama Juan Vita, me dice, vuélvete a infiltrar en marzo, que te necesito las eliminatorias mundialistas, pero nada, vamos a República Dominicana y goleamos a Islas Turcas y Caicos 7-0, que eso era un equipo que no me necesito. Me llevó al banquillo y me dijo, Pablo, no te metió porque al final yo pensaba que iba a ser un partido un poco parejo y te iba a meter al minuto 70, para que me das 20 minutos de revolución. Y nada, al final, cuando ya estoy nacionalizado, jodido, muy, muy jodido, no puedo debutar con la selección cuando prácticamente era un fijo, me convocan para Haití, que era la eliminatoria directa para ir a contra Canadá en el Mundial, pero estaba reventado, no pude acabar la final, en el minuto 50 de la final tuve que pedir el cambio porque no podía ni apoyar el pie. Y decido cambiar porque entiendo que se ha gestionado mal el tema de mi lesión, porque estoy lesionado y tengo que venir con Fernando Sarasa y Rubén Bravo en Huesca a recuperarme 3 meses. 3 meses todos los días yendo al fisio, haciendo trabajo para recuperar el desaguisado que habían hecho. Me dicen que corticoides, que eso es hipertóxico para el cuerpo, además la cantidad que me habían puesto, que se había tratado súper mal la lesión. Y nada, me voy a Eslovaquia. A través de Roberto Aguirre me sale la posibilidad, que había sido entrenador mío en Lealtad, que es entrenador del Oviedo B, me recomienda al Zemplín y me llaman. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo que ser consciente. Yo estoy preparándome por mi cuenta, pero llego a Eslovaquia, que es un fútbol físico, con un muy buen contrato, porque era de los que mejor ganaban el Simple Michalovce, y llegó tieso. O sea, esto lo tengo que reconocer. Llevo 3 meses y llegó muy mal de forma. Muy mal de forma dentro de que no estaba mal, pero Eslovaquia es un fútbol un trabajo de grupo, ¿no? El trabajo de grupo no lo tenías hecho. Claro, y que venía sin ritmo. Yo había jugado en las temporadas en el Managua 3.000 minutos. O sea, jugaba todo y más. Claro. Y al final vienes de un parón, de estar 4 meses jugando al tran-tran y de 3 meses recuperándote, haciendo trabajo funcional, volviendo a recuperar la movilidad básica del todo. Bueno, nada. Me voy a Eslovaquia y la verdad que es el sitio donde peor me ha ido, entre comillas, porque llegué sin ritmo, porque los partidos que jugué lo hice bien, pero nunca pude tener el lugar que yo me merecía y que yo debía, el nivel que yo debía dar desde el principio, porque al final cuando vas a un sitio ganando bien a una Liga de Europa, tienes que dar el nivel desde el principio. Entonces, yo soy el primero que tiene autocrítica. Y nada, me llama el Pierikos para volver a Segunda de Grecia y un poquito lo mismo que hablábamos antes. Genial, llego y me dice el representante, el entrenador está súper contento contigo, llevando 3 entrenamientos, me llama y me dice, ¿cuántos minutos quieres jugar contra Alberia? Digo, ostras, llevo 3 entrenamientos, me metes 30 o 40, me mete 30 o 40, perdemos y lo echan. Hostia. O sea, el entrenador que me había fichado, que me conocía de mi periplo en primera división de Grecia, lo echa. Llegaba Sacas, que es un entrenador de la vieja escuela, habla conmigo, me mete a jugar contra el Olympiacos B, hago un partido de puta madre, me juego contra el Panserraikos, hago un buen partido, que ahora está en primera división, y me llama a la selección de Nicaragua. Y me reúno con Basacas, que hablo un poco de griego, y con el preparador físico, y le digo, mira, ha llamado a la selección de Nicaragua, entiende que esto para mí es fundamental, porque en Eslovaquia no había tenido mucha participación, no me había llamado, y era para jugar 2 partidos. Me dice, no te quiero dejar. Que sepas que si te vas, conmigo ya estás cortado, porque yo te estoy dando la confianza, para mí es un jugador importante, no estamos jugando además el descenso, y bueno, mi decisión es irme, lo siento. Me voy con la selección, pierdo el primer partido porque hay un problema con el vuelo de Panamá, imagínate, me llamaron a última hora por una lesión. París-Ámsterdam, o sea, Salónica-Atenas, Atenas-París, París-Ámsterdam, Ámsterdam, Panamá, Panamá-Nicaragua. Me pierdo el primer partido contra Belice, llego al día del partido, me meten a entrenar físico y el segundo partido entro y a los 10 minutos meto gol.
O sea, fue un debut espectacular. Centro por la izquierda, meto el interior del segundo palo, bueno, espectacular en el Estadio Nacional. Vuelvo a Grecia y cuando regresó habían fichado en mi lugar, estaba Dinas Anastasiadis, que era un jugador que prácticamente estaba dando los últimos coletazos, pero había jugado en el Panathinaikos 100.000 años, una leyenda de Grecia. Lo habían fichado ahí en mi posición extremo, ¿sabes? Y nada, me tiene 15 días corriendo alrededor del campo y me dice el entrenador, si quieres que te vuelva a considerar, vas a tener que tener paciencia y te va a tocar esto un tiempo, porque te fuiste desacatando mis órdenes. Y dije, nada, empecé a moverme con los representantes y dije, mira, quiero tener actividad porque hay Liga de Naciones. Si me sale algo en la Liga Nórdica que sea, yo firmo. Me salió la posibilidad de irme a Segunda División de Islandia y ese año no tuve verano. De abril me fui hasta julio a jugar a Islandia. Y bueno, la experiencia más que me iba a la mochila, lo disfruté un montón. No tuve verano, pero no paré de tener actividad. Luego llegó el nuevo seleccionador y no me llamó a la selección, siendo que el último gol de internacional de Nicaragua era mío. No me llama a la selección y bueno, lo asumí con naturalidad y dije, bueno, gracias Islandia, que me has dado mucho. Me llamó Esteli para volver a Nicaragua y digo, es el momento de retomar el reto. Y bueno, hasta ahí vamos un poco. Mi retorno al Real Estelí, que fue esto 2022 prácticamente. También tuviste un paso por otros, si no me equivoco, Pablo, que no nos has comentado, Hong Kong. Sí, y El Salvador. Esto viene un poquito después. Quedamos campeones con el Real Estelí, yo llevo con la liga empezada, pero la verdad que el ritmo que había perdido en Eslovaquia lo recupero, porque al final Grecia y en Islandia estoy jugando todo el verano y llego con mucho ritmo, y la verdad que llego físicamente muy bien. Primer partido, gol contra mi ex equipo, hago 7 goles en 6 meses. ¿Lo celebraste? No lo celebré, nunca celebré un gol contra el Managua. Cuando los metí contra el Managua, contra el Estelí, un poco sí, pero al revés. Y nada, y hago una buena temporada y me llaman de Hong Kong, el Resurces Capital, y digo, esto hay que cogerlo. Me llama Joan Esteba, a través de Diego Peláez me conocía, que Joan Esteba entrenó en el Castellón, Europa, tuvo buen periplo en el fútbol catalán. Ahora estaba entrenando en la segunda división de China, si no estoy mal, un pedazo de entrenador. Y me dice, mira Pablo, quiero que vengas, mi idea es que juegues de falso 9 en banda, yo sé que ahí en Estelí estás ganando bien, que estás muy bien considerado, pero si tú haces un esfuerzo yo te voy a ayudar y te voy a poner a jugar y te voy a dar la confianza que tú me estás dando. Vamos para ahí. Súper bien, 6 meses espectaculares. La verdad que a nivel goleador creo que hice solo un gol, pero di 4 o 5 asistencias, que el equipo daba muy buen juego. Yo era falso 9, era un 9 boya, hacía jugar mucho al equipo, y su tía Felipe Sá, que era como nuestro jugador de franquicia, que arriba se las buscaba todas, era un buscavidas y un jugadorazo. Y vamos a renovar, pero a última hora hay un problema interno del entrenador con la directiva. Yo tenía mis condiciones de renovación habladas y a última hora tienen una discusión por no sé qué. Nunca sabré qué les pasó, porque yo estaba renovado de palabra. Y tenían un entrenador coreano. Todos los extranjeros fuera, japoneses, coreanos, brasileños. Joan Esteba había hecho un trabajo espectacular. Teníamos a Alberto Canal, que jugó en el Español en primera división con Pochettino. Teníamos a Carles Tena, teníamos a Felipe Sá, que lo trajo Dani Alves desde Brasil a España para jugar el San Andreu. Que también estaba en Emiratos Árabes. Teníamos Robert Odu, que jugó en el Extremadura en segunda, un nigeriano, y estaba con nosotros. Teníamos Ricky Sendra, un montón de extranjeros buenos. ¿Qué pasó? Que al final el boss, que le dicen ahí, se pensaba que trayendo al coreano y trayendo asiáticos el equipo le iba a ir mejor, y el equipo se cayó por completo, tan por completo que el año siguiente se quemó y vendió la categoría. Y ahora está en segunda división. O sea que imagínate a veces la testarudez de los jefes de no saber gestionar un equipo, lo que te cambia, ¿no? Sí. El querer jugar al PC Fútbol, ¿no? Eso es, que muchas veces ellos creen que esto es el fútbol manager, eso es. Y nada, me sale la posibilidad de irme a El Salvador con Juan Cortés, que ya me había llamado muchas veces para ir a trabajar con él a Guatemala, Primera División, a la Alianza del Salvador, y digo, es el momento. Me fui a Platense, la verdad que a nivel de liga bien, porque tuve buena experiencia en El Salvador, hablaban mucho de mí en los programas, o sea, caí en gracia dentro del equipo, del país, pero tuve que vivir un poco lo que nunca había vivido en Centroamérica, un poco de impagos. De hecho, Juan Cortés lo acabó, se fue antes, ahí me pagaron el 1 de diciembre, me pagaron en octubre, y ya prácticamente acabando diciembre, cumpliéndose el plazo casi para denunciar, me pagaron noviembre y diciembre. Prácticamente estuve cobrando 2 meses y medio toda la temporada. Entonces, por ese lado fue un poquito duro, pero lo disfruté y lo viví bien. Y después me llama Dani Martínez para volver a España, que había sido compañero mío. La verdad que yo no había jugado en segunda ref, había jugado en la antigua categoría de segunda B. Y llegué al Barbastro, hicimos una temporada histórica, clasificamos para la Copa del Rey, en la segunda temporada de la historia del Barbastro, que había estado hace años en segunda B, y nos metemos en Copa del Rey.
con un equipo de gente joven, de chavales muy humildes y un equipo muy unido. Yo, lástima que me hacen un penalti en Guecho, me pierdo los 7 últimos partidos porque me rompo el troquíter, me da tiempo a jugar 12 solamente. Pero nada, una experiencia brutal. Yo creo que Dani Martínez, que lo hablé con él, lo sabe porque este año tuvieron mucho presupuesto, porque se jugó contra el Barça, ficharon jugadores de mucho más renombre y al final se salvaron en play-out, ¿no? Al final, estas categorías a veces hace más que tengas un grupo comprometido con hambre que fichar jugadores de nombre, que está claro que futbolísticamente son buenísimos, pero creo que el hambre y las ganas de superarte son súper determinantes en este tipo de categorías. Nos lo comentabas tú, Pablo, esa experiencia, ¿no? El jugar un partido de Copa y que lo vemos en la televisión, ¿no? Cuando salen los bombos y el sorteo de Copa del Rey, todos equipos menores de categoría inferior, en este caso como el Barbastro, esperando que toquen los equipos gordos, ¿no? Cuando salió la bola del Barça, ¿qué pasó por vuestra cabeza y cómo vivisteis ese partido? Nada, fue espectacular. Yo la verdad que recién llegué en ese momento y me dijo el entrenador, no vas a jugar, obviamente, lo dijo delante de todos por respeto a tus compañeros, lo dijo que sepáis que Pablo viene, pero que nos va a ayudar. El siguiente partido en Brea, contra el Brea, ya me puso de titular en Liga. Por respeto no va a jugar, pero claro, ¿qué pasa? Que hacemos contra el Fraga, un amistoso, y juego la segunda parte y la verdad que me veo muy bien, muy eléctrico y tal. Y dices, ostras, esa semana hacía mucho frío en Huesca y se pone en medio con gripe 2 o 3 y dices, estate listo porque no vas a jugar. Pero hombre, si tienes 3 o 4 compañeros que están tiesos, pues igual te tengo que meter. Y ahí estuve con la incertidumbre hasta el final, pero todo el mundo quería jugar ese partido, encima quedamos 2-3. Lo vimos espectacular, me sorprendieron para bien algunos jugadores en directo, humilde Ferran, humilde Frenkie de Jong, varios jugadores me sorprendieron para muy humilde, otros para no tanto, pero encima fue un 2-3, al final que recortamos distancias estuvimos ahí, que fue una experiencia única, yo creo que única en la vida. ¿Y pudiste conseguir alguna camisetita para tu colección? No, la verdad que se la pedía de Jong, pero ya las había repartido y dije, mira, esto al final yo no me he clasificado, yo no he ganado la Ponferradina, yo he ganado la Almería, creo que esto es una cosa más de los chavales y tienen que disfrutarla a tope. A partir de allí, Pablo, vuelta a Nicaragua y ya nos lo has comentado, pero a mí me gustaría que me dijeras qué es lo que tiene Nicaragua, el país, todo, que te ha enamorado tanto para ser tu lugar, tu día a día, prácticamente. Bueno, en 2020, en 2023, prácticamente a finales de 2022, empecé con mi pareja, que es nicaragüense. Eso también tiró mucho a que yo ahora volviera. Y luego, pues que culturalmente somos muy parecidos, el idioma tampoco es una barrera. Futbolísticamente es una afición bastante caliente, que te muestran bastante afecto. Al final es una primera división donde, aunque a veces los campos no se ven tan llenos, en ocasiones especiales sí, en el día a día a veces no tanto, pero hay mucho seguimiento por redes, es un país que está creciendo, lo que te decía. 2021 eliminamos por primera vez del Estoril un equipo salvadoreño y ahora el Real Estelí le gana 1-0 al Tigres en enero, que estaba Paunovic, que lo echaron después de perder en Nicaragua, creo que fue, y luego ascendió al Oviedo, para que veas cómo es el fútbol. Sí, ¿no? sí, el fútbol. Pues quedamos en Centroamérica eliminando al Saprissa, que tiene a Sabin Merino, que tiene jugadores de $30.000 al mes, que perdimos la final en Alajuelense por un gol contra Yago Falque, Joel Campbell, Alberto Toril del Córdoba, Celso Borges, Gamboa, jugadores que han jugado todos en España y en la Premier League. Sí. Y de hace unos años estar así, a pasar una fase de grupos eliminando a gigantes de Centroamérica, eliminar al Saprissa, eliminar al esto y llegar contra Alajuelense y casi ganarle. Entonces yo creo que eso es lo que he podido disfrutar del crecimiento en primera persona y ser parte. Creo de que eso me llena de orgullo de ese crecimiento. Obviamente el fútbol es muchísimo más fuerte en Nicaragua que cuando llegué. También se fichan jugadores de primera división de Argentina, de vez en cuando se pegan pelotazos y se tienen jugadores de muchísimo nivel y creo que eso también me motivó, ¿no? Que vi que el equipo... hay mucha diferencia entre los equipos de arriba y abajo, pero los equipos de arriba han tenido muchas ganas de invertir, de hacer que el fútbol creciera y a mí, ya te digo, me ha llenado de orgullo ser parte de ese proceso. Quedamos subcampeones de Centroamérica, quedamos subcampeones de la Liga, metí 6 goles, 4 en Liga, 2 en Copa, pero sentí que habíamos perdido 2 títulos, que eso es muy duro, perder la final de Liga en el 98 de penalti y perder la final de Centroamérica por un gol, que fue muy duro, porque al final tú llegas a la final y la gente quiere que la gane, ¿sabes? Por mucho. Sin duda. Más, yo tuve una ocasión en la ida que le hago un sombrero a Van der Putten, que estuvo en el Betis B el año pasado, lo fichó el Betis y ahora lo mandó a prestar a la Juelense y la tiro por encima. Y sí es verdad que yo siempre había estado muy bien en Nicaragua y esa jugada me la han estado recordando por tiempo, me la recuerdan, ¿no? Y digamos que me sentía también con esa cosa de que el Managua me había dado mucho, me había dado la nacionalidad y que creo que es el momento de regalarle un buen torneo
al Managua. Me salían buenos partidos y es verdad que me rompí muscularmente, que nunca me había roto en toda mi carrera, pero volvimos a ser campeones. Imagínate, la última final la jugaron conmigo, que yo jugué 5 finales en 2 años con el Managua y en 4 años no habían jugado ninguna final. Hasta la Y vuelta. volvimos, llegamos a la final y la ganamos. O sea, eso a nivel de satisfacción también creo que fue algo espectacular. Es verdad que me rompí muscularmente, no me había roto en toda mi carrera, me rompí el isquio, pero tuvimos la suerte de trabajar con el profe Alejandro Blasco, que yo creo que fue lo que nos hizo ser campeones, sin demeritar a Emilio, porque al final ha trabajado con la selección argentina, ha trabajado con el Boca Juniors, con el Al Hilal, en el Vélez Sarsfield, en el Banfield, ahora ha sido campeón y lo ha fichado el América de Cali para ser su preparador físico. Nos tuvimos la suerte de tener un preparador físico élite, jugamos en rombo muchos partidos con unos esfuerzos brutales de los volantes saltando a presionar a los laterales, los delanteros con los centrales. El 60-65 pegábamos un bajón, pero entraban los de refresco. Tuvimos una preparación física a nivel élite. A mí la verdad que me ha dado mucha satisfacción ver el crecimiento que ha tenido Nicaragua y que a día de hoy puedes trabajar con profesionales que, con todo respeto te lo voy a decir, creo que hay clubes en primera y en segunda división de España que no tienen la suerte de poder trabajar con un preparador físico así. No es por echarle flores, pero es una experiencia muy, muy enriquecedora. Pablo, ¿cómo es un 24 horas contigo cuando estás en Nicaragua? En Nicaragua la verdad que es bastante sencillo porque me levanto muy temprano, a veces 5:30, 6 de la mañana, me pongo la cafetera italiana a hacer el café, me doy una ducha rápida porque hace mucho calor y me afeito todos los días y nada, unas tostadas normalmente de jamón o de aguacate según el día, me tomo el cafecito y ya me voy con otro compañero que vive en el mismo residencial o complejo que yo, en otro apartamento, nos vamos a entrenar. Nos vamos a entrenar, llegamos una horita antes, nos pasamos el foam roller, nos echamos unas risas, nos hacemos el tratamiento con el fisio y a entrenar. 2-3 horas, mucho calor, vamos a comer tranquilos, descansamos. A veces la comida nos la lleva al club y comemos con el equipo en el entrenamiento. Otras veces no, creo que son 3 o 4 días a la semana que nos trae comida. Y nada, ya por la tarde, 3 días a la semana, según cómo es el calendario, hacemos un trabajo específico que tenemos cada uno con el preparador físico asignado y lo hacemos y luego ya por la tarde pues uno busca. A mí, por ejemplo, cuando estoy relajado me gusta ir a una cafetería que me gustaba mucho que se llama Nube con V, que tenía vistas a toda Managua. Iba ahí, leía un poco después de salir del gimnasio, me daba otra duchita y intentaba dormir temprano porque al final madrugas mucho. Claro. Madrugas mucho, ahí el sol sale a las 5 de la mañana, los ritmos de la vida son distintos. Luego estaba haciendo un máster de coaching y psicología deportiva y también pasaba un poco de tiempo ahí. Ahora en última hora me alié con un grupo empresarial que se llama Sport City, que tiene complejos deportivos y estamos trayendo jugadores de Nicaragua a probar en clubes profesionales de España y me he empezado a ocupar un poquito más con el tiempo ya en otros planos, pero te digo que eran días bastante entretenidos y se me pasan súper rápido porque al final tienes muchos partidos, tienes mucha actividad. Ahora vivía en un sitio súper bien ubicado de Managua y lo disfrutaba a tope. Eso que comentas de esos grupos empresariales en los cuales te has medido, ¿puede ser el futuro de Pablo el día que decida colgar las botas? Pues me gustaría, ¿no? Porque al final Nicaragua ha sido un país que ha sido campeón mundial en boxeo, ha sido una eminencia también en béisbol en el pasado, aunque ahora es el deporte rey, es el fútbol, pero en béisbol Nicaragua pues ha sido un país espectacular, en boxeo igual. En baloncesto también ha ido creciendo mucho y creo que en el fútbol, lo que te decía, ¿no? Al final no se le daban esas oportunidades que ahora están teniendo. Una cosa que te recalcaba antes y que quiero recalcar es que todo el mundo nace con talento. No es que en España nazcamos más guapos y con más calidad, es que tenemos mejor formación, tenemos mejores medios, tenemos más oportunidades y ya está. Te pongo el ejemplo de Youssef, el delantero del Monzón. En Marruecos no había jugado en ningún sitio. Aquí llegó al Alcarràs, creo que con 28 años, ya con 31 es uno de los mejores delanteros de tercera división. Y en Marruecos no había tenido la oportunidad de ganar ni un solo euro jugando a fútbol porque seguramente no lo habían visto. Como este ejemplo hay miles. Sí, ¿no? Y a mí me llena de orgullo con el plan que estamos haciendo en Nicaragua, que está empezando el día de mañana poder llevar a jugadores. Yo, por ejemplo, hay un chaval en el Estelí que lo hemos intentado traer aquí, Joab Gutiérrez, que tiene 19 años, que cuando jugaron contra el Tigres secó a Ariel Antuna, secó a Diego Lainez, que son jugadores de primer nivel, y aquí juega el División de Honor iría sobrado. O sea, no he visto un jugador como él. Y ya estaba yendo con procesos con la absoluta. Pero ¿qué pasa? Que como es nicaragüense no lo tienen considerado a nivel internacional. Y yo te digo, con todo respeto, que yo aquí también en verano hago off-season con jugadores de juveniles, división de honor de equipos grandes, de segunda división de equipos que alternan.
este chaval tiene más nivel que ellos. Entonces a mí lo que me gustaría es que el día de mañana el jugador nicaragüense sea considerado en serio, que como te digo, hay mucha calidad, igual no hay tanto volumen, aquí en España pegas una patada y hay 35 laterales derechos de este margen, Sí, igual sí, en sí. Nicaragua tienes tres buenísimos, pero igual la diferencia con los demás es así, pero tienes tres buenísimos. Y a mí me gustaría con este proyecto poder dar la visibilidad y demostrarle a la gente que es de mente cerrada, como a mí me pasaba, que yo pensaba que solo en mi sitio había jugadores buenos. Y luego he ido a jugar la Champions de Centroamérica, me encontré en el Guanacasteca, que es un equipo normal de Costa Rica, Martín Alaniz, que ha jugado 38 partidos con el Oviedo en segunda división. Me he encontrado a Rotondi, que jugó en el Lugo en segunda división y está en un equipo de Guatemala cualquiera. O me he encontrado un montón de jugadores en estas categorías que han jugado en primera división de Argentina, que han jugado en primera división de México, que han jugado en España en primera división y que por circunstancias ahora están en este fútbol. Pero nunca hay que demeritar ni infravalorar nada, porque yo hace años era el primero que me acuerdo cuando vino Masalesa, que venía del Orlando Pirates, como te comenté, de la selección sudafricana, y yo escuchaba en el vestuario y decían, bah, Sudáfrica. Claro. Luego lo veías entrenar Que y era un saben de cañón. fútbol, ¿eh? Que saben de fútbol. Claro, buenísimo. Buenísimo. En España no jugué con ningún jugador como él. Y jugué con Raúl Medina, que jugó en el Atlético de Madrid en primera división. Y jugué con Elías Molina, que jugó en el Albacete y en el Numancia. Y jugué con Tony Sánchez, que jugó en el Huesca en segunda división, y no vi un jugador como él. O jugué con Aslidis, que estaba pasado de peso en Grecia, que Grecia es un país que tampoco se le considera mucho, y no he visto un talento como Aslidis en directo entrenando en ningún equipo. Y he entrado con el Huesca en segunda división, con Víctor Pérez, que jugó en primera, con Andrés Fernández, que jugó en el Oporto, pues te podría decir un sinfín de jugadores. Sí, sí, sí. No he visto esto, o sea, en todos los sitios hay talento. Desgraciadamente algunos aprovechan la oportunidad, otros no, Correcto. unos tienen más medios, pero es el mensaje que yo doy siempre. En todos los lugares hay talento, ¿no? Porque a veces tienes que escuchar el comentario de, aquí yo lo veo, no jugaría ni en preferente. Digo, pues vete que te entrena un día con él, métete en el ritmo o mídete con él y te vas a dar cuenta que en todos los sitios del mundo hay. ¿Qué pasa? Que en Nicaragua el Real Estelí puede ser como que un equipo de primera división le toque jugar a veces contra el último que es de tercera red. Las distancias son abismales. A veces en casa sabes que vas a ganar prácticamente sin esforzarte. Claro. Pero el nivel que hay en los equipos grandes es muy alto. Pablo, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes futbolistas que podrían ver en ti una persona sin miedo a vivir experiencias? Bueno, yo primero vengo de Huesca, que lo explico siempre, que cuando yo era pequeño, yo vengo de un lugar que dice Nach, que es una frase que me encanta, donde decían que triunfar era imposible porque no teníamos equipos solo teníamos en primera el Zaragoza y en segunda B y en tercera el Huesca, que subía, bajaba, subía, bajaba. O sea, un jugador de tercera en Aragón era lo mejor que había. Tú veías uno de tercera y te decían en la otra acera, hostia, este jugó en tercera un año. O sea, era lo más que había. Y si ya por suerte debutabas en segunda B, aunque fuera la última jornada, un partido que no se jugara nada, ya eras la bomba. Entonces yo me crié en un sitio donde para mí era impensable haber podido jugar tantos años en la segunda B antigua, debutar con el equipo de mi ciudad, haber jugado en 6 primeras divisiones, haber sido subcampeón internacional, haber jugado varias ediciones de Champions de Centroamérica, para mí es espectacular y diría que esto es una carrera de fondo, que hay que trabajar siempre para uno, tener mucha fe en lo que hace, quedarse siempre con las referencias positivas. El ejemplo más grande, el que te he puesto ahora. Paunovic lo echan de Tigres porque no vale y ahora viene a dirigir al Oviedo y lo asciende invicto. Claro. ¿Cuántos jugadores he visto que los han descartado de canteras, se han ido a otra y a los 6 meses están jugando en primera división? Sin ir más lejos, Maruán, el delantero del Bilbao, para el Alavés B no valía, se fue al Sestao y a los 6 meses juega en primera división y en segunda red no era titular. Exacto. ¿Qué te digo? Que nunca una reseña negativa o un pensamiento negativo de un entrenador te condicione, que tú lo respetes y que lo entiendas, pero que nunca te hunda. Tú sigue para adelante, trabaja, cree en ti, rodéate de gente que siempre te diga la verdad y que te ayude a mejorar y para adelante, que el fútbol no es una ciencia exacta. A veces caes de pie en un sitio, a veces no, pero si tú sigues, lo intentas y no te desanimas, al fin y al cabo vas a encontrar tu lugar en el fútbol. Pablo, antes de pasar al salseo que nuestro padrino Rafa Roldán así lo bautizó, un par de cositas. El primero es, ¿qué retos deportivos te gustaría llegar a cumplir? Y después, que creo que tienes que preparar y tienes que hacer un libro sobre tu carrera cuando te retires. Y yo lo compro, porque top. Te lo digo así. Es algo que he tenido pensado y he hecho unas pequeñas reseñas. Escribí el prólogo para uno de los libros de Josan Bailac, que ahora va a ir a la gran pantalla, que es de Binefar, El sueño de Aylan. Y escribí un prólogo que es corto, pero te lo recomiendo porque es muy chulo y prácticamente en 2 líneas
Bueno, es el sueño de un niño que está en Italia desde muy joven y que sueña con ser futbolista. Todavía no se ha acabado la saga, así que no te puedo contar muy bien todavía el desenlace, pero cuento un poco en dos páginas las experiencias que me han llevado, que me han traído el fútbol, todos los cambios bruscos que ha habido y bueno, eso llevado a la gran escala sería lo que me gustaría hacer el día de mañana con un libro que a veces intento ya dejar cosas escritas porque la memoria es selectiva y me gusta muchas veces hablar con excompañeros, recordar momentos, porque toda la verdad la memoria me traiciona y hay cosas que tengo ya muy guardadas en el fondo. Y a nivel de retos deportivos, antes de finalizar tu carrera como futbolista. Siento que quiero probar un nuevo país porque al final voy a cumplir 32 en octubre. Creo que me gustaría un país, ya sea Sudamérica, Bolivia, ya sea un país árabe, que he tenido posibilidad bastantes veces y no lo he cogido por distintas razones, pero me gustaría un nuevo reto. Estoy preparándome a tope, me siento físicamente súper bien y creo que eso es fundamental. Una vez ya lo que venga, le daremos siempre con la mentalidad que le damos y luego ya depende de muchas cosas que salga bien o no, pero por, como dijo Topuria el otro día, y como sé que soy vencible, me esfuerzo todos los días, hago lo que tengo que hacer y luego voy a la competición a recoger la medalla. Pues esto un poco, yo me preparo y hago lo mejor que puedo y luego llego al club y doy lo máximo de mí. Luego el fútbol es así. No siempre triunfa el que más trabaja, no siempre le va bien al que más se esfuerza y más compromiso tiene, pero es mi manera de entender este deporte y es el ejemplo que le quiero dar a los jóvenes. Muy bien, Pablo, pues vamos a pasar a la parte final de la entrevista en el salseo que, como siempre digo, nuestro padrino Rafa Roldán lo bautizó y si estás preparado, arrancamos ello. Vale. La primera pregunta es, ¿cuál es el contacto más famoso que tiene Pablo en su teléfono? Es una pregunta bien complicada. Te voy a decir que en tiempos, yo hablaba mucho con Jesús Rodríguez y con Gerardo Lofeo. Ahora no tengo muchos contactos famosos, pero no a ninguna escala mundial. Vale. ¿Cuál es tu ídolo deportivo? David Villa y Rafa Nadal. Perfecto. Mi primero Rivaldo, perdón. No quiero. Uno de los míos también, Rivaldo. La verdad. ¿Con quién intercambiarías tu camiseta de fútbol? Con Thierry Henry. Ay, camisetón. Es otro de los que me gusta, esa rosca al segundo palo. No la he podido olvidar nunca. La elegancia pura. Sí. Eso, elegancia. Pablo, ¿con qué deportistas irías a tomarte unas cañitas, unos vinitos? Aquí puedes coger un par o tres de deportistas. Es un poco random, pero por ejemplo la Topuria que está de moda y otro Maxi López, que la gente le hacía mucha mofa y a mí me acuerdo un día que metió un gol contra el Chelsea, se volvió mi ídolo, me acuerdo cuando compré su camiseta. La gallina López y que la gente se reía mucho de él porque casi no jugaba y para mí fue un jugador que me gustaba porque hizo ese gol y aparte salía siempre poco, pero el chaval siempre veías que daba todo lo que tenía, ¿no? Maxi López. Pues luego si me acuerdo te pasaré una foto que tengo yo con él en Zaragoza, imagínate. Ostras, cuando jugaba en el Mallorca o en el Barça. No, en el Barça, cuando jugaba en el Barça, de esos eventos que montaba el Barça previo a los partidos en el hotel. Tengo foto con él y con Gerard López y con Eusebio, estaban los tres. Qué grandes, qué míticos. Me acuerdo de una anécdota que era minuto 92 y Ronaldinho tiró el balón afuera sin motivo para que entrara Maxi López. Y dije, ostras, tío, eso mola, ¿sabes? O sea, que hagan eso por ti significa que por lo menos te has ganado el respeto del vestuario. Correcto. Pablo, una canción que escuches antes de salir a competir o antes de ir al gimnasio, que la pondremos en la playlist del vestuario. Hay una que estoy escuchando mucho ahora que se llama De Berisso, Vamos por la Gloria. Es una canción argentina que me encanta. Vamos por la Gloria. Perfecto. Una leyenda deportiva con la que te hubiese gustado competir, de cualquier deporte. Rafa Nadal, como te decía antes, es una persona que admiro mucho por la mentalidad, porque son de estos súper dotados, súper talentos que son capaces de sostener un nivel máximo de exigencia y eso es lo que te diferencia de ser bueno a ser élite. ¿Y cuál es tu top 3 de deportistas históricos? Messi, Rafa Nadal y Mohamed Ali. Buah. Mohamed Ali, aparte de que tiene mucha mística, también por la filosofía que tuvo. Creo que fue uno de los primeros deportistas que tuvo ese dogma férreo del trabajo duro, ¿no? Me gusta esa frase que decía que él ganaba las peleas antes de subir al ring, que las ganaba corriendo en la noche, preparándose en el gimnasio y haciendo sparring en el ring y que luego tipo Topuria. Y que él ya iba preparado a ganar al cuadrilátero y creo que fue de los primeros, ¿no? que puso en liza esa mentalidad del trabajo duro, ¿no? Que antes se tenía hasta ese tiempo que todo era talento, que tenías que estar tocado por una varita y él demostró que lo principal es el trabajo. Exacto. Pablo, vamos a pasar a las 3 últimas preguntas antes de cederte el micro para despedir el programa de hoy. La primera es la que te lanza Paola Soldevila, la entrevistada anterior,
que está jugando mira, también como tú, varias experiencias, ya muchas en España, pero ahora está jugando en Japón, en la primera división femenina. Y su pregunta es la siguiente: ¿qué superpoder elegirías y no puede ser el teletransporte? Yo creo que ser invisible. Ser invisible porque yo creo que Bueno, bueno. te enterarías de muchas cositas, aunque luego en según qué momento yo creo que te volverías loco, porque a veces tener demasiada información te pela los cables, pero en según qué situaciones creo que sería súper útil y gracioso. Así que la invisibilidad. Perfecto. Ahora, Pablo, es tu turno para lanzar la pregunta para el próxima entrevista que se pasarán por el canal. Ya sabes que tienes libertad máxima para poder preguntar. Más que una pregunta sería, sí, cuestionarle qué es lo más random o lo más extraño que le ha pasado en un vestuario. Perfecto. En el vestuario siempre pasan cosas muy raras, Muchas siempre, cosas, siempre. muchas, muchas y tremendas algunas. Perfecto, pues la apuntamos y ahora a micro cerrado te diré para quién va la pregunta, que creo que también te va a gustar el próximo, ya te digo, entrevistado del Perfecto. programa. Y la última pregunta, Pablo, es ¿a quién invitarías, a quién te gustaría ver de este mundillo del deporte en el cual nos movemos nosotros, que con un poco de tu ayuda podamos tener aquí en los micros? Pues te voy a recomendar dos. Perfecto. Luis Costa, porque fue de los primeros que salió afuera de Huesca a jugar al Poliegido B en su época y es un pionero y ha hecho una carrera en tercera memorable y se retiró en segunda ref con gol. Creo que es uno de los primeros jugadores de Huesca que salió a jugar fuera de nuestras fronteras. Se retiró hace poco. Y el otro, Diego Peláez, que jugó en el Mirandés, como te decía, Cultural Sabadell, jugó en Grecia y en Hong Kong y ahora está en la Secretaría Técnica del Racing Santander. Y creo que son dos personas que han vivido en distintas épocas experiencias de todo tipo, pero que te pueden contar unas anécdotas y unas informaciones no muy usuales, ¿no? Creo que serían entrevistas no al uso y que al final creo eso que también es súper interesante. Perfecto, pues apuntamos los nombres y ya les escribiremos. Les diremos, que Pablo os quiere ver aquí en el vestuario para charlar un ratito y para conocer vuestras historias. Pablo, Genial. antes de cederte el micro, te tengo que dar las gracias por tu tiempo, por ese contacto que tuvimos desde el primer momento que Quimet nos pasó los contactos para poder llevar a cabo la entrevista de hoy. Tenía muchas ganas de charlar contigo y más cuando empecé a indagar esa carrera que estás haciendo. Y nada, agradecerte tu tiempo y aquí tienes el micro para poder despedir tú hoy el programa. Nada, muchísimas gracias, que te agradezco un montón la invitación porque me he sentido literalmente como en casa. Hemos hablado de todo, creo que hemos repasado, aunque tendríamos para 4 partes, pero creo que hemos repasado lo más importante. He disfrutado muchísimo y nada, te agradezco un montón la invitación ya que estamos en contacto para lo que necesites. Perfecto, pues familia, Pablo, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de El Vestuario. Familia, Pablo, hasta pronto. Chao, chao.